que quiero es hablar sobre todo lo que nos ha traído aquí, que es el arte del buen morir. Eso así, de momento, pues parece que nos echa un poco para atrás, pero bueno, yo creo que Aurora es una persona que está ahora mismo con nosotros, forma parte del equipo coordinador, al igual que yo y otras personas que hay aquí en este momento, y ella es socióloga, pero va a afrontar el tema porque entiende que ella está en un momento de su vida en el que se encuentra suficientemente preparada para afrontar este tema porque considera que ha pasado por momentos difíciles a lo largo de su vida y puede ilustrarnos el cómo debemos afrontar ese paso. A su vez ha creado un grupo en el Hospital Morales Meseguer para apoyar se llama Mujeres Activas, para apoyar a las mujeres de pacientes integradas, mujeres integradas, para apoyar a las mujeres que están pasando por un proceso de cáncer de mama. Y en esa página web han creado una escuela de acompañamiento de voluntarias para ayudar a estas personas durante el proceso. Bueno, ahora ella lo contará mucho mejor que lo estoy contando yo. Y lo que quiere sobre todo es que debatamos sobre este tema tan difícil en la cultura europea y en la cultura occidental, como es el de la muerte, que lo apartamos en vez de abordarlo e integrarlo en nuestra vida. Aurora, habla tú sobre la muerte, que yo, como a todos los demás, me da yuyu. Bueno, pues ante todo dar las gracias a Regenera por tener la valentía de abordar el tema, ¿no? Porque es un tema que no trae a muchos, no tiene muchos adeptos, y el nombre ya solo hace que la gente sienta rechazo, ¿no? Yo la suerte que tengo de estar aquí hoy es que, como no soy experta, porque los expertos suelen saber tanto de los temas que bueno, que les falta tiempo o que tienen tanto para contar que no paran de hablar. Yo, al no ser experta, primero no corro ni el riesgo de equivocarme ni el riesgo de acertar, porque solo voy a dar mi opinión y a compartir con vosotros y a debatir. Por lo tanto, la idea es que si estáis aquí es porque os interesa el tema, porque un 1 de julio, con la que está cayendo, reunirnos aquí y hablar del temita es que realmente os debe de interesar, ¿no? Y bueno, luego deciros que mi experiencia es porque acompañé en el momento de su muerte a mis padres, a mi madre y a mi padre, imagino que como muchos de vosotros. Pero bueno, había que añadir que yo soy hija única, con lo cual les acompañé sola, y ya en ese momento, que fueron completamente diferentes cada uno de los dos, tuve que tomar unas decisiones que, si haciendo bien las cosas, no hubiera tenido que tomar, porque esas decisiones luego te acompañan a lo largo de tu vida, y esto es de lo que me gustaría un poco hablar hoy para que intentemos todos hacer las cosas bien. Y luego, personalmente, pues viví un par de experiencias de enfermedad también muy cercana a la muerte, con lo cual vi las dos caras del acompañamiento y el ser acompañado, ¿no? Y en base a eso fue cuando empecé a reflexionar sobre el tema. También es verdad que lo que descubrí investigando o buscando el tema sobre la muerte fue fundamentalmente que lo que tenía que hacer era vivir. Esto es la parte más importante. En cualquier caso, a mí sí que me gustaría deciros que cuando se produce una enfermedad, no una enfermedad grave, o cuando te enfrentas a la cuestión me voy a morir, una cuestión que nos deberíamos de enfrentar todos los días a ella, porque todos nos vamos a morir
y todos nos podemos morir ese mismo día, ¿no? Pues se producen unos cambios vitales en la persona. No siempre se produce y no a todos se les produce ese cambio vital, pero sí que a la mayoría. El hecho de estar aquí, que la mayoría estéis sanísimos, pues es intentar que lleguéis al mismo punto sin pasar por el dolor de la enfermedad, ¿no? Tengo aquí unas breves páginas que no voy a leer, pero sí que he apuntado cosas que no quiero que se olviden en este intercambio de opiniones, ¿no? Otro de los temas importantes es que no voy a hablar de la eutanasia. No voy a hablar de la eutanasia y veréis que va a haber un momento en el que el filo está ahí, porque claro, pero porque creo que es un tema tan importante que si los socios de Regenera o los seguidores de Regenera queréis, sí que es verdad que debemos de abordarlo, pero abordarlo como tema, eso sí, con expertos, que venga pues un abogado, un médico, un especialista en bioética y tratar el tema desde todos sus ángulos, que tiene muchas aristas. En el tema de esta tarde, pues habrá un momento en el que al final rocemos el tema, pero yo ni soy experta en eutanasia ni voy a hablar de la eutanasia. Al final sí que me gustaría que tuviéramos intercambios de ideas, pero que de aquí en esta tarde salieran para mí 4 objetivos principales, ¿no? Uno sería preguntarnos sobre la muerte, sobre la nuestra, sobre la propia. Y hacernos una pregunta, ¿no? Y es, ¿hay vida antes de la muerte? Esa es la pregunta que nos debemos de hacer, yo creo que cada mañana cuando nos levantamos, ¿no? Porque muchas veces, yo antes de empezar con estos temas, pero lo recuerdo como si fuera ayer, estaba en una cena con unos amigos y le pregunté a un amigo mío, pero si tú te murieras dentro de 3 horas, ¿qué es lo que harías en estas últimas 3 horas de tu vida? Y entonces él me decía, no, a mí dime 3 meses. Y yo, no, Kenji, lo que vas a hacer en esos 3 meses no me interesa, quiero saber lo que vas a hacer en estas 3 horas. No, 3 meses, porque en 3... Yo, que no, es que la muerte no es dentro de 3 meses, es un segundo después, a lo mejor. Entonces, ¿a qué dedicarías esas últimas 3 horas de tu vida? Porque si hacemos ese ejercicio, posiblemente cogeríamos el teléfono y haríamos las paces con ese amigo con el que estamos enfadados, con ese hermano con el que tenemos rencillas, o le daríamos más besos a nuestros hijos o a nuestros nietos. Entonces, ese tema para mí es fundamental, que aprendamos o que nos enfrentemos a la pregunta, ¿no? El segundo tema que sí que me gustaría que quedara claro es que es importante hablar de la muerte en la familia, y que es bueno y necesario. Y es bueno, y hay que dejar dicho muchas cosas sobre la muerte, sobre la propia, cómo la quieres, porque esto ayuda mucho al que se queda, y ayuda mucho al que se queda a hacer su duelo. No es lo mismo quedarte con la duda de lo habré hecho bien, habré hecho lo que él o ella quería, que saber he hecho, a lo mejor en contra de mi voluntad, lo que él o ella quería. Y es otra manera de enfrentarse al duelo completamente diferente. Y luego hay otra cosa que creo que también es importante, que deberíamos de practicar cada día, que es la de morir cada día a algo que no queremos ser. O sea, desde pequeños a todos nos han ido poniendo etiquetas, ¿no? Y pues yo qué sé, o sea, etiquetas buenas y malas, pero las buenas a veces son terribles. O sea, es que tú eres tan lista, pues es que mire, yo quiero morir a ser lista, es que prefiero ser tonta, mire usted. Hay quien no, hay quien sí, pero a todo aquello que no queremos ser, hacer el ejercicio de morir a eso para vivir a lo que queremos ser.
Y por último, la última cosa que creo que si de esta tertulia sacamos estos 4 puntos, para mí el objetivo está cumplido, es que todos hiciéramos un testamento vital. Yo realmente tengo muy mala relación con la administración pública, porque siempre, cada vez que hay que hacer algo, es un mundo, los papeles que hay que hacer siempre son complicadísimos, las colas, 7 sitios. Bueno, pues para el testamento vital es facilísimo. Solo tienes que ir a la calle Pinar, hay un chico allí encantador, maravilloso y fantástico que te lo explica fenomenal, que te da un papel que tú te llevas a tu casa, lo rellenas como quieres, cuando quieres, de la manera que quieres, y lo metes por registro, el que te dé la gana, y liberas con ese testamento vital a tu familia, a tus amigos, a tus médicos, no de toda responsabilidad, pero sí de cosas que tienen que ver con algo tan importante como el momento de tu muerte, que muchas veces puede ser algo muy angustioso para todos los que te rodean, ¿no? Entonces, el testamento vital, hay un modelo básico que es lo firmas y ya está, y luego te da opción a poner cosas que tú quieras, por supuesto siempre dentro de la legalidad vigente. Por eso siempre tocamos la eutanasia ahí, pero es que siempre se va a aplicar la legalidad vigente. Y es muy sencillo, ¿no? Y bueno, pues estas serían para mí, al final de la charla, pues la semana que viene Bola haciendo el testamento en la calle Pinar, pues ¿no? sería fantástico, porque realmente no sabéis lo que ayuda a todos, incluso al personal médico, a la familia, a todos, vamos. Bueno, ayuda a las personas que en el último momento tienen y deben tomar decisiones, a no tener dudas, a saber que están haciendo lo correcto con respecto a la persona que se va. Y eso ayuda a que ésta conserve su dignidad, hasta incluso conserva la dignidad aún no teniendo conciencia, porque se está haciendo lo que ella quería que se hiciera. En cualquier caso, como acabamos de nombrar la palabra dignidad y es muy ambigua, me gustaría que hubiera venido Pedro, porque pensaba que cuando viene, como siempre dice que pongamos el concepto, pues yo como tenía miedo que viniera, digo, me voy a buscar el concepto, voy a buscarle el concepto. Y ya lo primero que me ha pasado es que cuando he ido a buscar el concepto de dignidad me he encontrado con una definición del diccionario de la RAE que no me gustaba nada. Y entonces he dicho, uy, esta no me interesa. He buscado otras que tampoco me gustaban. Y ya al final he dado con la de la Wikipedia y digo, esta es la que me conviene. Entonces voy a leerla porque es importante saber, cuando hablamos de dignidad, de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, según la Wikipedia, la dignidad es la cualidad de digno, valioso, hace referencia al valor inherente al ser humano en cuanto a ser racional, dotado de libertad y poder creador, pues para que las personas puedan modelar y mejorar sus vidas mediante la toma de decisiones y el ejercicio de sus libertades. Es que yo creo que es la clave, o sea, todos tenemos claro que hoy libremente hemos tomado la decisión de venir aquí. Esta decisión libre de venir aquí, cuando tú estás enfermo en una cama, ya pasa a dejar de estar claro. Entonces, pues la dignidad se basa en el reconocimiento de la persona de ser merecedora de respeto. Y todos merecemos respeto, sin importar cómo seamos o cómo nos encontremos. Y es aquí donde yo es donde más intento hacer hincapié, ¿no? Porque bueno, primero no hay que confundir la dignidad con las situaciones indignas con las que te puedes encontrar el ser humano en circunstancias como pueden ser la enfermedad. O sea, hay situaciones que no tienen nada que ver para que tú seas digno o indigno. O sea, tú sigues siendo digno aunque la situación sea desagradable. La persona tiene que ser respetada por ser persona, se encuentre en la situación en la que se encuentre. Y aquí es donde empezamos ya, pues
con ciertos límites, ¿no? Y respetar no es prolongar la vida innecesariamente, es proporcionar la calidad de vida idónea para esa persona. Y aquí es donde es difícil el equilibrio, porque la calidad de vida idónea para una persona no es la misma que para la persona de al lado. Aquí, por ejemplo, nos preguntaríamos, ¿quién de vosotros no quería ser Stephen Hawking? Stephen Hawking. Entonces, claro, en la situación de Stephen Hawking hay muchas personas. ¿Por qué él se considera que su vida es muy válida y la de otro no? En definitiva, al final, lo que hay que preguntarle a Stephen Hawking es, yo creo que lo tiene muy claro él y lo ha demostrado a lo largo de su vida, es que a él sus circunstancias no le importan, que a él su calidad de vida no le importa que sea esa, a él, pero no a todo el mundo le gusta o quiere estar así, ¿no? Esta es la parte complicada que digo, ¿no? Donde rayamos ahí en un tema, pero en cualquier caso, como cada vida es diferente, esto es lo grandioso de estar aquí, ¿no? Que cada uno tiene una vida diferente, por lo tanto va a tener una muerte diferente, ¿no? En el enfoque en el que le esté dando, ¿no? Bueno, estas reflexiones al final a mí me acabaron. Yo la mayor dificultad que tuve cuando me tocó vivir la parte desde la enfermedad fue ver cómo me infantilizaban. Yo era una persona que llevaba muchísimos años tomando decisiones para todo, puesto que llevaba ya bastante tiempo siendo huérfana de madre, todas las decisiones con mi padre las tenía que tomar yo, tenía a mi cargo a 2 hijos que todas las decisiones tenía que tomarlas yo. O sea, una persona saturada de responsabilidad y de tomar decisiones, y de repente me meten en una cama y me dicen que ya no puedo decidir nada en mi vida, de mi vida. Yo aquello para mí era incomprensible. Bueno, tan incomprensible que hice llamar a la psicooncóloga y rellenó un certificado médico para mis amigos y allegados, recordándoles a todos que yo seguía en plena facultad de mis decisiones, ¿no? Claro, esto que nos parece una tontería, lo hacemos todos. O sea, yo lo había hecho con mi padre. O sea, lo hacemos todos. Lo hacemos los hijos con los padres con los hijos, con los amigos, y además lo haces porque crees que lo estás haciendo bien. Entonces, por eso yo creo que es muy importante que reflexionemos sobre estas cosas, porque damos por hecho muchas cosas que no son tan obvias. O sea, la persona que está en una cama o en su casa o con una enfermedad, no, de un día para otro, no ha dejado de ser incapaz para gestionar su vida. Entonces, el tema del infantilismo a mí me preocupa mucho, sobre todo además porque también lo hace mucho el personal sanitario. Entonces, a tu familia quizás te puedas dirigir, pero el personal sanitario no te puedes dirigir tan fácilmente. Yo creo que deben de saber y de concienciarse que se acabó la época del paternalismo. Luego, si eso os leo un poquito de Atul Gawande, que para mí es uno de mis... Atul Gawande es un médico cirujano. Parece ser que es el mejor cirujano del mundo ahora mismo, porque inventó una chest list, que parece una tontería, no, una chest list en el quirófano. O sea, lo cuento como anécdota, abro paréntesis
antes de empezar una operación todos pensábamos que todo el mundo sabía lo que tenía que hacer y todo el mundo sabía lo que tenía que tener. Pues no, esto no era así. Entonces él inventó la chest lead, que era, antes de empezar la operación se comprueba, lo copió de los pilotos de avión, lo mismo que hacen los pilotos de avión cuando van a despegar. Se comprueba, tenemos esto y esto. Bueno, y hicieron unas pruebas piloto en India, porque él es americano, pero sus padres eran indios, en India, en América en una zona, y de repente, bueno, bajó la mortalidad a lo bestia. Entonces se calcula que a partir de la chest lead, que sí que se aplica ahora en todo el mundo, se ha reducido la mortalidad de manera bestia. Entonces es muy conocido por eso, pero realmente a mí su chest lead me da igual, que seguramente no me tiene que dar igual, pero todo lo que escribe es maravilloso, porque lo que es un humanista que realmente ha entendido de qué va esto de la medicina y el cambio que se ha producido, que ni siquiera yo creo que los propios médicos o el personal sanitario está todavía en ese tema. Entonces yo tengo dos para mí, dos fans, uno es Atul Gawande y el otro es Atul Gawande. Y el otro es Albert Jovel, que es español, es un catalán que falleció, pero Albert Jovel es un médico, también es el mismo caso un poco que Atul, hijos de padres médicos que llegaron a la carrera con mucha vocación, a pesar de, o sea, habían vivido la medicina, y en el caso de Albert Jovel, cuando llegó, pues le dijo a su padre, después de llevar 4 o 5 años estudiando medicina, pues lo voy a dejar porque esta no es la medicina que yo quiero aplicar. Y entonces el padre le dijo, no te precipites, acábala y luego haces lo que quieres. Entonces la acabó, hizo sociología y entonces decidió irse a Estados Unidos a hacer un máster en Harvard de gestión hospitalaria, un poco como, bueno, si hago la gestión hospitalaria, desde la gestión hospitalaria voy a poder aplicar lo que creo, ¿no? Y tuvo que volver para España porque a su padre le diagnosticaron un cáncer y estando aquí a él le diagnosticaron otro. Él fue el creador de la Universidad de Pacientes y del Foro de Pacientes. Él fue el creador de algo que yo, mientras que me quede un hilito de vida, seguiré luchando, y es poner al paciente en las instituciones sanitarias, porque el alumno está en las escuelas, el ciudadano está en la política porque puede participar, puede ir a los plenos del ayuntamiento, puede estar en la junta municipal, aquí todo el mundo puede participar en todo, menos el paciente, que no puede participar en la institución sanitaria. Y esto es cuanto menos para que lo tengamos en cuenta. Entonces es una labor que de momento es imposible, pero vamos, yo cada día lo intento, no desfallezco. Bueno, nos hemos salido un poco del tema, vamos a retomar, porque estábamos hablando que el personal sanitario también tiene dificultad para no infantilizar, ¿no? Y entonces, bueno, cuando el ser humano está más vulnerable, cuando más necesita del respeto del otro, es en este momento cuando tenemos que reflexionar, porque posiblemente es cuando no lo tenemos, cuando no son respetadas nuestras ideas. Todos nosotros hemos dicho la frase, lo mejor para ti es que te tomes esto, lo mejor para ti es que... Escucha, pero me has preguntado qué es lo mejor para mí, que lo decida yo. Esa es un poco lo más importante. Y con respecto además al final de nuestra vida, yo creo que es muy importante que lo hablemos con nuestros amigos, para explicarles cómo queremos ser tratados, ¿no? Porque yo recuerdo que una de las veces que me ingresaron, que aquello era larguísimo y un rollo patatero y aburrido de morirse,
para todos, yo ya pedí que por favor que no vinieran, porque yo tenía que estar allí porque estaba sujeta a una máquina, porque tenía un neumotórax, no me podía mover, pero yo quería leer, yo quería seguir haciendo cosas, yo quería seguir desde la cama, en el hospital, con mi vida dentro de lo que pudiera. Pero como hacían turnos para hacerme compañía, me veía obligada a darle conversación al que venía, que me resultaba agotador. Entonces hubo un momento en que yo dije, ahora es que de verdad yo es que hacer los turnos más cortos, o sea, yo ya no sabía qué hacer. Al final encontré un poco la solución porque no había manera, y es que le pusieran más turnos a mi hijo. Y cada vez que mi hijo aparecía por la puerta yo le decía, vete. Y mi hijo estaba deseando irse, con lo cual todos contentos. Pero de verdad que este tipo de cosas que parecen anecdóticas, al final es, o sea, si de verdad eres mi amigo, si de verdad me quieres, ven un ratillo, cuéntame un cotilleo y vete. Déjame leer este libro que me está interesando muchísimo, ¿no? Bueno, yo creo que también, aparte de la parte anecdótica y de cuando puedes realmente seguir haciendo cosas, hay otra parte que el personal sanitario debe tener en cuenta. Y esta frase es muy de Albert Joubel, que insistió muchísimo en ella, y es que posiblemente no nos puedan curar siempre. Esto es casi lo más seguro, que no siempre nos pueden curar. Pero lo que siempre tienen que hacer es cuidarnos. Entonces, cuidar no es paternalismo. Volvemos otra vez a estar en una raya difícil de... Bueno, voy a aprovechar para leer cómo define Atul los tres tipos de médico, ¿no? Y aquí lo veis con más claridad, ¿no? Bueno, no es de Atul, es de unos compañeros de Atul, dos expertos en bioética, Ezequiel y Linda Emanuel. Y bueno, el tipo más antiguo y tradicional es la relación paternalista. Somos autoridades médicas que aspiramos a garantizar que los pacientes reciben lo que consideramos mejor para ellos. Nosotros tenemos los conocimientos y la experiencia, tomamos las decisiones cruciales. Si hubiera una pastilla roja y una pastilla azul, nosotros le diríamos al paciente, tómese la pastilla roja, será la buena para usted. Tal vez le hablaríamos sobre la pastilla azul, o puede que no, porque al paciente solo le decimos lo que creemos que necesita saber. Es el modelo sacerdotal, donde el médico es el que todo lo sabe, y aunque a menudo es un modelo criticado, sigue siendo una modalidad muy corriente, sobre todo con los pacientes vulnerables, con los desvalidos, los pobres, los ancianos o cualquier otra persona propensa a hacer lo que le dicen. Que propensos a hacer lo que nos dicen somos casi todos, ¿eh? No nos creamos que a mí esto no me va a pasar. No, al final claudicas y dices, haga lo que quiera. Los autores del ensayo denominaban informativa al segundo tipo de relación, y es justamente lo contrario. Al paciente le decimos los datos, le decimos las cifras y el resto es cosa suya. Esto es lo que hace la pastilla roja, esto es lo que hace la pastilla azul. ¿Cuál quiere usted? Es una relación que el paciente es el consumidor, es una relación de comercio. El médico es el experto técnico, te explica la tecnicidad de las dos pastillas. El trabajo de los médicos consiste en aportar lo último en conocimiento y técnicas. La tarea de los pacientes consiste en aportar las decisiones. Esa es la actitud cada vez más habitual entre los médicos y nos lleva a especializarnos cada vez más. Sabemos cada vez menos sobre nuestros pacientes, pero cada vez más sobre nuestra ciencia. Pero claro, hay una tercera opción, porque si no sería un poco deprimente, ¿no? Pues en realidad ninguno de los dos tipos en los que la gente desea son los anteriores. Queremos información y control, pero también queremos que nos guíen. Estos expertos describían el tercer tipo, médico-paciente, que denominaban el interpretativo. Aquí el papel del médico es ayudar a los pacientes a determinar lo que quieren,
Los médicos interpretativos preguntan: ¿qué es lo más importante para usted? ¿Qué es lo que más le preocupa? Después, cuando ya conocen las respuestas del paciente, le hablan de la pastilla roja y de la pastilla azul y le dicen cuál de ellas le ayudará más a cumplir sus prioridades. Y los expertos lo han denominado toma de decisiones compartida. Esto va muy bien por el liderazgo compartido de Regenera y realmente pues yo creo que es la línea, ¿no? Lo que pasa que hacer preguntas, que el paciente te responda, todo eso lleva mucho tiempo y sabemos que normalmente pues los profesionales no tienen el tiempo suficiente, ¿no? Pero yo creo que llegado en determinados momentos hay que pedirles que nos dediquen ese tiempo, ¿no? También es importante que evitemos la medicina defensiva, ¿no? Porque la medicina defensiva, que se da mucho en Estados Unidos y se da mucho aquí, o sea, aquí vivimos a diario la medicina defensiva, que no es que el médico se defienda de ti, no, es que sencillamente el médico te está mandando a lo largo de tu vida 17 radiografías que no tenías que haberte hecho nunca, pero quiere defenderse de que tú le digas: no vio usted aquello, no, mire usted, vamos a ser un poquito más sentido común. Entonces, vamos a rebajar el gasto sanitario en esa defensa de gasto, sí, y vamos a aplicarlo donde tenemos que aplicarlo. Esto fácil no parece que no resulta, pero bueno, el objetivo debería de ser ese, ¿no? Bueno, no quiero dejar de hacer referencia a que al final la manera con la que quieres vivir la muerte, siempre decimos, es en paz, ¿no? Y esa es la manera en la que tienes que vivir la vida. Si tú tienes paz en tu día a día, vas a llegar a ese momento con paz, ¿no? Es importante, cuando además somos acompañantes, también transmitirle esa paz y no miedos. Hay una escena, no sé dónde lo tengo apuntado, pero es que me he acordado esta mañana escribiendo estas notas. Hay una escena de Lo que el viento se llevó, que Butler le dice a Escarlata, cuando se está muriendo Melania: entra y despídete de ella, pero no tires sobre ella tus remordimientos, ¿no? Esto es muy típico, o sea, es que yo quiero decirle lo mucho que... No, pero escucha, tú dile lo que le vaya a venir bien a esa persona. No le quieras decir todo lo tuyo, porque eso quizás se lo tendrías que haber dicho antes. Es importante encontrar esos equilibrios, ¿no? Yo el otro día me encontré con una conocida que yo sabía que su marido había fallecido mientras que yo estaba también en el proceso de la enfermedad y no había podido verla hasta que me la encontré, y entonces me contó que al final, bueno, pues lo del marido fue un proceso largo, difícil, pero que la madre vivía, a la madre no le dijeron que el hijo se estaba muriendo. La madre aún a día de hoy no sabía que el hijo había muerto. Vamos, la madre lo sabía, estoy segura, desde el minuto que el hijo se puso enfermo. Pero todo ese tipo de cosas es horroroso para todas las partes. Para el hijo que se ha ido sin poderse despedir de la madre, para esa madre que no entiende por qué su hijo no va a verle, o sea, al final dices, pero por favor, o sea, vamos a intentar mantener un poco la calma en estos temas desde la reflexión siempre de qué nos gustaría que nos hicieran a nosotros, porque yo creo que si nos hacemos en la vida siempre esta pregunta, al final nos irá un poquito mejor en casi todo, ¿no? Bueno, y luego
aquí sí que lo ha dicho Debla y yo lo tengo aquí apuntado. El problema que hemos tenido en Occidente es que hemos convertido este tema que estamos aquí tratando esta tarde en un tema completamente tabú. O sea, esto es feo, lo feo no va bien en esta sociedad, esto no nos gusta. Y estamos muy equivocados, porque es que no tiene por qué ser feo, puede ser precioso y puede ser muy bonito. Será feo o será bonito, como todo en la vida, como lo afrontemos y como lo queramos enfocar, ¿no? Y en la última caña hablábamos del sentido de la vida de Viktor Frankl, que va muy unido a este tema, ¿no? Y al final los tabús están relacionados con un fracaso, ¿no? La sociedad nuestra no admite el fracaso. Y entonces, como esto o es un fracaso médico, o es un fracaso personal, o es un fracaso... aparece el fracaso por algún sitio, pues ya lo tapamos, tabú. Yo creo que... aprender a afrontar la expectativa cierta de la propia muerte, lo de cierta, es que es cierta desde el momento de nacimiento, nos enseña a vivir con autenticidad, nos ayuda a ser buenos acompañantes en los cuidados a los que van a morir, y es importante pues acompañar, no complicar, no salvar, no justificar, aceptar las limitaciones, las nuestras y las limitaciones del que se va. Y esto nos hará acompañar con mucha humildad, que también es importante a la hora de enfrentarse a este tema, bueno, y a cualquiera de los temas de la vida. Mis reflexiones acaban aquí. Puedo leeros alguna cosa más de Atul, o puedo, que a mí me gustaría, ¿no?, que contarais vosotros, porque casi seguro que la mayoría de los que estáis aquí, si estáis interesados en el tema, es porque habéis reflexionado igual que yo y habéis llegado a conclusiones pues diferentes en algunos casos, iguales en otras, que compartamos un poco estas experiencias. Prometo que el próximo tema que trate yo va a ser alegre, porque estas caras no me están gustando nada. Nos han hecho el arte de vivir. Pero si es que esto era el arte de vivir, si es que esto va del arte de vivir. Claro, el arte de vivir sí que yo lo que visto. Pero si es que el arte de vivir Escucha, es pero esto. tú acabas de decir que lo que consiste es cortar el tabú, ¿no? Claro, Y hacerlo alegre. claro. La que estás dando no es el tema este de sí. A mí lo que pasa es que vuestras caras me están diciendo otra cosa. O sea, ¿yo qué quieres que te diga? Yo me guío mucho por el lenguaje Voy a hacer corporal. una reflexión, Yo voy a hacer una me guío mucho reflexión. por el lenguaje corporal. Y el lenguaje corporal me está dando muy malas vibraciones. Tiene razón en lo que has dicho, porque en Inglaterra, los cementerios, o sea, yo he ido a otros países, y de hecho mismo que el cementerio esté más en la ciudad, yo creo que ayuda. En Turquía los cementerios están en la ciudad. En Inglaterra y en otros países los cementerios no están en un sitio. Además, ahí no, es que combines con los muertos. Claro. Es que te recuerda cada día el carpe diem. Claro. A ver, ella sí. Sí, voy a pedir Dos cosas. los turnos de palabra. Una, la primera vez que yo me planteo la muerte fue cuando estaba embarazada y fallece mi padre. Entonces son momentos que a lo mejor uno dice, oye, me toca la muerte de alguna manera, ¿no? Y justo me coincidió con un embarazo, con lo cual tiene que vida, muerte. Y entonces es verdad que muchas veces el tema de la muerte lo asumimos cuando fallece alguien cercano, y si tenemos la suerte de que no fallece en muchos años y es los padres de mayores, hasta ese momento parece como que es algo que pasa y ya está. Entonces es verdad, coincido contigo que es algo que se debería
de conversar con mucho más naturalidad. Con más naturalidad. Desde que se muere una planta, se muere un animalito, una mascota, y los seres vivos formamos parte de eso. Y lo otro sí que, sin querer ser, yo siempre lo comento en alguna ocasión, yo he tenido cáncer y en un momento del proceso se equivocan y me dicen que esto va mal. Entonces yo paso 11 días pensando que me voy a morir. Y sí creo que fueron los 11 días más lúcidos de mi vida. O sea, yo me acuerdo que la gente me llamaba y había gente que decía, mira, no me vuelvas a llamar, ni siquiera, o sea, uno tiene una claridad, es como que se te ordena todo. Y no va por el hecho, hoy le voy a decir a este que lo que... O sea, yo entiendo que si no se lo dije es porque no se lo tenía que decir. O sea, ni siquiera entras en ese proceso de arrepentimiento. No, tienes la claridad de decir, no se lo dije, es que no se lo tenía que decir. Y sí lo recuerdo, gracias y afortunadamente, y por eso lo estoy contando, fue un error y que también coincido que al momento a veces de la información médica, o sea, no me morí de aquello, pero esos 11 días lo sobreviví, que también me podría haber muerto del susto, ¿no? Sí. Pero es verdad que a nivel de información médica es muy importante cuando nos toque ser pacientes o seamos acompañantes de un paciente, ese punto de llegar a un acuerdo con el médico. O sea, yo por ejemplo en mi caso, aparte porque entras en una comunidad cuando entras a ser paciente oncológica, o sea que ahí te quedan amigos para toda la vida y después te enteras, entonces sí es verdad Estás en el club. Que yo dije, mira, yo quiero saber todo y todas las decisiones van a pasar por mí, o sea que ni pregunten ni intenten nada, a mí. Y automáticamente yo sabía, obviamente, testamentos, todos los necesarios y todo eso es algo que tienes que... Y a mí me pasaba al revés, nadie me quería escuchar. O sea, pero ¿cómo que si tú no te vas a morir? Ya sé que no voy a morir, pero esto tiene que quedar claro. Pero es que no es verdad, quiero decir, tú te vas a morir, lo mismo que el que te lo estaba diciendo. Claro. O sea, es que ese es el... No, pero no pienses en eso ahora, no, mira, o sea, yo por ejemplo, yo es verdad que hice el testamento vital justo cuando salí del proceso. Hice el testamento vital justo cuando salí del proceso porque dije, no vaya a ser que haya una recidiva el mes que viene y entonces que me pille, o sea, que esté consciente de que lo que estoy poniendo, lo estoy poniendo desde la salud, porque es que cuando tú escribes desde la enfermedad, la lucidez puede que se te vaya. Entonces, por eso para mí es tan importante hacerlo desde la salud, pero en cualquier caso, cuando no lo tienes hecho y tienes que hacerlo, lo tienes que hacer, o sea, lo haces desde el punto que sea, ¿no? Pero en el punto en el que tú dices que esos 11 días para ti fueron clave, pero yo lo que he podido hablar con todas las mujeres con las que he trabajado o con las que sigo trabajando, todas tengan el diagnóstico mejor del mundo, pero tú coges el diagnóstico y dices, pero tía, si te ha tocado la lotería, o tengan el peor, todas se plantean por primera vez me voy a morir, y el error es por primera vez, o sea, quiero decir, no es un error, mejor en ese momento. Lo que sucede que el resto de los que le rodean no perciben es que se ha producido un cambio en la persona. Siguen viendo a la misma persona y ya no es la misma persona. Y ese cambio que se ha producido es ese cambio que tú dices de la lucidez que tú dices, yo ahora digo lo que quiero, hago lo que quiero, o sea... Es como que hay distintos momentos. Mira, bueno, por ejemplo, acordar con el médico lo que tú quieres saber, porque el médico es como a veces dicen de las mujeres, es que si las mujeres no dicen no las entendemos, entonces hay que saber decirle al médico, mire, yo quiero saber todo y lo que hasta está en fase de experimentación. O mira, como yo tenía una compañera que decía, yo no quiero saber nada, yo no quiero que me digan dónde pongo el brazo, yo no quiero saber nada. Cada uno tiene que respetar, tienes que expresar para que el médico sepa hasta dónde está. Al principio, antes de empezar, es verdad que yo estuve en Resaca, ¿no? Ahí también la psicóloga
cosas como el testamento, más formal o menos informal, formaba parte de las cargas que te tenías que quitar para tú solamente preocuparte de lo que te venía encima. Entonces lo primero que dije, ¿cómo se lo voy a decir a mi mamá? Mi mamá se va a morir. Mi mamá se va a morir, todavía vive. Esto es de las cosas que te tienes que quitar, porque a partir de ahí es como, en esa enfermedad como cualquiera. ¿Me entiendes? Y cuando uno es el acompañante de, también a lo mejor son de esas cosas que hay que quitar desde el principio. Pero yo creo que en esa enfermedad como en cualquiera, como el que no tiene ninguna enfermedad, o sea, yo creo que si hiciéramos la reflexión, esa, o sea, la de mi amigo, la de qué harías si supieras que te vas a morir dentro de 3 horas, esa es la que nos tenemos que hacer, porque esa es la que te va a quitar, esa es la que te quita, si te quita peso esa es la que te quita todas las cargas. Claro, hay algunas que no te las puedes quitar como quisieras, pero te aligera muchísimo, ¿no? Entonces, bueno. Vale, por allí. Hola, Ricardo. Hola. Lamento no haber estado en el principio, ¿vale? Pero cuando entré escuché una palabra, ha dicho y era paz. Quedó dentro de todos los procesos. Llegaste al final, entonces. Estoy aquí. Lo de aquí escribir aquí. Es lo más importante. Con lo cual, el final, no sabemos cómo va a ser el final. Yo creo que esto que estás diciendo, para mí es una palabra clave. Para el buen vivir y para el buen morir. Claro. Estar en paz con uno y con la persona que vamos a despedir. Igual que la señora pasó por lo oncológico, he acompañado a mi padre a su muerte, a familiares muy cercanos, muy cerca de ellos. Tengo una madre de 82 años, a la que amo y acompaño todavía en su vida, y estoy en paz esperando el momento de su muerte. Porque estoy en paz conmigo, con ella y con el vínculo que tenemos. Entonces, para mí, lo único que importa en este tránsito que tenemos en la vida es la actitud con la que vivimos y amamos a los seres que queremos. Y ahí estamos en paz. Y entonces la muerte es un devenir más de la vida, del proceso que tenemos. Entonces, eso es lo que le voy a decir. Sí, uno está en paz y está con uno mismo. Y con el otro, muerte, vida, para mí no hay diferencia, es parte de un proceso. Es el resumen, realmente. Es el Lo que resumen. quería compartir. Por eso es el arte del buen morir, porque en definitiva es el arte del buen vivir, porque es bueno, no ninguna de las, o sea, si la vida es buena, la muerte es buena, si la muerte es buena, la vida es buena, o sea, es que no hay nada bueno ni malo en esto, ¿no? Forma parte de la misma. Y en ese proceso, igual que Laura. Sí, es Laura también, Laura Wilkins. Comparto contigo, cuando yo entraba en las sesiones de quimio, se veía la actitud de las personas que entraban a la sala de quimio. O sea, si ibas ganándole la vida o dejando vidas. Y eso lo ves claramente en la actitud cuando tú vas a una sesión de oncología. La ves. Sí, Hay una actitud. sí, Cuando pero... la gente que entra a la sala... Sí, pero también hay que tener en cuenta que sí, es verdad, o sea, eso es un hecho y se ve perfectamente además. Y además incluso se diferencia por sexos y se diferencia por edades y se puede ver en cada sillón de los hospitales de día. Pero para mí hay un matiz ahí muy importante y es importantísimo que el que va restando días tiene el mismo respeto que el que va ganando días. El que va restando días es que ha decidido restar días, su proceso es diferente, su historia es diferente, su momento es diferente. Por eso para mí es muy importante no cargar sobre el enfermo en ti y en tu actitud está tu curación. No. Efectivamente, la actitud ayuda mucho. La actitud ayuda mucho. Pero cargas extras, no. Porque a lo mejor hay alguien que ha decidido restar días y esa es su decisión personal. Plenamente de acuerdo contigo. Lo que me parece importante es que muchas veces el sistema
tema sanitario hay personas que no sienten que forman parte del proceso, sino que depositan el saber, el hacer solamente el personal sanitario. Ya, Yo bueno, quiero decir... te has perdido la parte de la charla. Claro. A eso me refiero con la actitud, Claro, ¿entendés? claro, Que claro. también es importante que Claro. uno ponga de su parte. Para mí es tan importante que efectivamente he creado un programa de empoderamiento de las mujeres para eso, para gestionar su enfermedad. Fíjate si lo considero importante, pero siempre respetando la que no quiere gestionarlo, la que no quiere gestionarlo, que es tan importante y tan grande como... Pues bueno, quiero dar las gracias a la Asociación Regenerar porque haya creado un espacio para hablar de un tema al que habitualmente no estamos acostumbrados a tratar. Y yo quería comentar así en esta intervención que os recomiendo a las personas que les interesa el tema de la muerte y la vida, lo que pasa después de la muerte. Hay un congreso en Albacete que se llama Vida después de la vida, en el que he estado en 2 ocasiones, donde se trata precisamente este tema desde un punto de vista muy interesante porque es desde muchas vertientes, desde la medicina, desde la parapsicología, desde muchos ámbitos. Entonces, creo que entender la muerte, entender el proceso, creo que nos ayuda a normalizar eso. Y luego he tenido la suerte de conocer a una persona que se llama Ángeles de la Torre. Ella es una persona budista y pude estar en un encuentro con ella hablando precisamente de la muerte. Y me sorprendió muchísimo la forma en la que abordaba la muerte. Ella es una persona además que acompaña a las personas a morir como una actividad más de su vida, es decir, gente que la llama para estar los últimos días, incluso con personas que no tienen ni familia. Y quería destacar algo que a mí me sorprendió muchísimo y es la importancia que le daba, precisamente lo que decía Laura, al tema de la paz, al tema de que una persona se vaya en paz. Es decir, probablemente cosas que no hemos sido capaces de expresar, cosas que quedan todavía guardadas en nuestro ser y no tenemos ni siquiera una persona a la que contarle ese dolor, porque a lo mejor ese dolor que tengo lo puedo tener con una persona que ya falleció y ni siquiera tuve la oportunidad de contarlo, ¿no? Esta mujer, entre otras cosas, lo que hacía era eso, pero es que luego hubo otra parte que me sorprendió muchísimo y es que explicaba qué es lo que suele pasar en los momentos previos a la muerte: convulsiones, alucinaciones, etc, etc. O sea, preparaba a las personas y prepara a las personas para que conozcan lo que va a ocurrir. De manera que el tránsito, esos momentos que puede que lleguen, que no todo el mundo va a tener alucinaciones, no todo el mundo va a tener convulsiones, pero probablemente las tenga, y muchas veces en esos momentos todavía la persona es consciente. Si tú sabes que eso puede ocurrir y cuando llega el momento lo vives sabiendo que ocurre, lo que haces al final entre eso y soltar hacia afuera lo que no quieres que quede dentro, te permite que ese tránsito a otro estado, que es el de la muerte, sea de forma diferente. Los budistas creen en la reencarnación, con lo cual para ellos es muy importante que el tránsito sea un tránsito limpio, porque ese tránsito permitirá que esa alma después reencarne de una manera diferente, así el tránsito ha sido totalmente diferente, ¿no? A mí aquello me encantó, sobre todo me encantó cómo habló de la muerte, porque a mí, pese que todavía tengo fue la sensación de que me tengo que marchar, ¿no? Que da un poco de pena, de por qué me tengo que ir, aquí se está muy bien, ¿no? Pero sí por lo menos normalizarlo, ¿no? Y creo que es fundamental. Y nada, quería solamente comentar eso y después, si tengo otra oportunidad, por dejar tiempo a otras personas, comentaré alguna cosa. Bueno, yo aparte de moderadora me gustaría intervenir porque es un tema que a mí realmente, conforme va pasando el tiempo, es un tema que realmente me agobia, me preocupa. Yo cuando era adolescente leí un libro de Carlos Castaneda que se llamaba Las enseñanzas de Don Juan, y Don Juan le decía a su aprendiz, Don Juan era Pero ese es muy heavy. muy heavy. Bueno, pues los he vuelto a leer de mayor y son más heavy todavía. Entonces Don Juan le decía a su aprendiz que desde que nacemos llevamos una sombra aquí al lado que es nuestra propia muerte, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues efectivamente que la muerte la tenemos adjudicada desde que nacemos, es lo más democrático que hay en este mundo. Todos vamos a pasar por ella, pero nunca pensamos en que nos vamos a morir.
Si todos pensáramos todos los días cuando nos levantamos que nos vamos a morir, yo creo sinceramente que todos seríamos mejor personas, porque aprovecharíamos esas 3 horas que decía Aurora para hacer lo que realmente queremos hacer. Pero bueno, eso solo lo pensamos cuando se ha muerto un ser querido, ese ratico que estamos en el tanatorio, y luego ya volvemos a lo nuestro y se nos olvida que nos vamos a morir. Yo lo que más me preocupa de la muerte es el dolor. Yo tengo mucho miedo a morir con dolor. Y desde luego estoy decidida a que si muero, y lo voy a dejar a mis hijos dicho, de hecho estoy buscando algún grupo de estos que si me tengo que ir a Australia me iré, donde pueda morir de manera digna y asistida. No quiero caer en manos de sanitarios de estos que te hagan la vida imposible ni nada de eso, y si puedo morir asistidamente, moriré asistidamente en mi domicilio. Pero bueno, no quiero poner esa responsabilidad en manos de mis hijos porque luego los van a meter en la cárcel, entonces claro, evidentemente no lo voy a hacer. Pero bueno, lo que me da miedo es el dolor. El dolor me da miedo, no quiero morir con dolor. Pero de lo que hemos hablado, lo que sí me ha hecho más, creo que es el tema que debemos abordar y reflexionar sobre él, es el del acompañamiento a las personas de nuestro entorno cuando mueren. Creo que eso sí es muy importante y me ha hecho reflexionar lo que ha dicho Aurora, de que debemos respetar cómo esas personas quieren morir y por eso debemos dejarlo hablado, porque muchas veces contra nuestra voluntad, pues a lo mejor hacemos un funeral cuando esa persona no lo quiere, o le llevamos al hospital y lo tenemos enchufado un montón de tubos y le alargamos una semana más tontamente, está allí en el hospital tontamente porque está, no sé, hablarlo y acompañarles en ese tránsito. Yo sí he acompañado a personas a morir. No es difícil, simplemente hay que tener el valor de estar a su lado en ese momento y estar allí. No, y siendo muy joven lo he hecho y no es difícil, pero creo que sí debemos llegar a ese acuerdo con nuestras personas queridas para ver cómo quieren pasar ese tránsito, porque se lo debemos y tienen derecho a hacer ese paso por el que todos vamos a pasar como ellos quieran. Y ahora, Antonio Ángel, pues ¿quieres tú decir algo? Bueno, ¿alguien más quiere...? Pero estabas apuntado. ¿Estaba apuntado? Vale, pues tienes la palabra. Pero escuchándola me ha llamado la atención 2 cosas. El hecho de cómo se infantiliza al enfermo. Y eso creo que es algo súper importante de tener en cuenta. Aunque naturalmente hay personas que por su arte de vivir, que es la que ha elegido, que prefiere siempre ir con una criaturita, ¿no? Que me hagan, que me digan, que me den, y no pasa nada. No pasa nada. Para el que quiere no pasa nada, para el que no queremos es para el que pasa. Exacto. Y luego reflexiono sobre el tema de cómo nos portamos cuando se muere algo, ¿no? De nuestro entorno, sobre todo si las personas no tienen un vínculo. Si no hemos conseguido, como ha comentado Laura, estar en paz con la persona, con el vínculo que tenemos y con la forma de nuestra relación, pues naturalmente puede ser un poco dramático, difícil, puede durar más tiempo de lo que sanamente sería recomendable, nos recuerda mucho, recuerda nuestro entorno también, ¿no? Y ahí pues, y luego la otra cosa es que has dicho, cuando nacemos, naturalmente vamos a morir, pero también me gustaría hablar de las criaturas que mueren antes de nacer, porque tanto desde el punto de vista
de que la criatura ha muerto, y eso es un hecho, pero luego lo que la sociedad en general suele hacer con el doliente, que normalmente una mamá que está embarazada esperando el nacimiento de esa criatura, y la criatura muere antes de nacer o durante el nacimiento. A nivel legal, esa criatura no tiene nada, porque la ley dice otra cosa, que no me voy a meter ahí. Y luego, nosotros, los sanos, los buenos, los generosos, le decimos a esa pobre mujer, a ese padre también, a esa abuela, a ese hermano, no pasa nada, todavía sos jóvenes y vais a tener otro, y entonces simplemente por dejar apuntado eso, para que por favor, si en algún momento estamos en una situación de muerte, de no nacido, por favor, no quitemos el derecho a dolerse de la gente de esa criatura, y mucho menos no reconozcamos que esa persona está muerta, porque eso es lo que hay, ¿no? Entonces ya algunos de nosotros morimos antes de nacer. Muchas gracias. Vale. Antonio. Yo un poco siendo, hay una madre de perro, lo has contado por el conocido, pero yo tener una frase de la abuela, madre de la antes que mi abuela, hablando de que no hay nada más absurdo o doloroso que una madre de tierra. Que una madre entierre a su hijo, que por ley de vida. Ahí se me ve el máximo de sentido y de dolor, de la pérdida que puede ser un no nacido, más vivir de la cantidad que seguro me llaman muy incómodo de una importancia que a veces lo que dolores Ahora sí. Venga, cogió fuerza. ¿Qué hacen estos grupos? Ahora hay grupos, un grupo específico, psicológico, que sacan mujeres por Morales Meseguer. pero para mí es un tema que me acompaña desde tiempo, prepararme. Yo no encuentro en mi entorno nadie que me siga. Y yo soy partidario de prepararme, y la evolución tuya de eso. Es muy sencillo y profundo. De cómo viva. Morales. Sí. Pero entre esa frase y cómo lo vas haciendo, hay trecho. Porque igual si tuviera escalas aquí a empezar, podríamos encontrar más o menos emociones, pero para mí también es como ir a un grupo de ayuda, ¿no? Un grupo terapéutico, para hacer una adicción, un grupo de campo positivo, donde hablemos de esto, lo analicemos, donde te vayas preparando, porque al final hay personas como tú, no sé qué lo has hecho, ¿no? Hay personas que te la no deben de ningún nombre, o sea que se molesta por algún dos. Pero estas personas que dicen, tú puedes, creo que lo otro, que es muy importante, tú puedes sanar, si quieres esto porque has hecho algo malo, tienes que... Con respeto, ¿no? Yo entiendo que haya personas que piensen que el poder mental puede ser tan extraordinario que te pueda hipotéticamente ayudar a curar tu enfermedad. Y a lo mejor pasa, si hay cura por ahí cerca, porque es un milagro y se lo atribuimos al santo que tengamos cerca. Pero hay un trabajo, no de sacrificio, pero hay un trabajo, una actitud de gozo, de paz, de preparación, de compartirlo, de hablarlo. Y a eso, cuando siempre, pero cuando lo llevo conmigo, me da muchísima paz porque me ayuda a vivir ese día, ese momento, esa etapa de una manera diferente. Ya, si no se puede administrarlo todo. Claro. Pero con eso lo grupo. Vamos a crearlo, lo creamos. Vamos a crearle. Yo creo que hay que crear el de regenera vida. O sea, el grupo que hay que crear es el de vida, no el de muerte. O sea, vamos a...
Vamos a vivir bien cada día. Laura quiere hablar. Ya está. O sea, ese es nuestro propósito cada día. Que a raíz de lo que dice Antonio Ángel, que es verdad que a lo largo de la vida, es verdad que pasamos por finales en distintos aspectos de la vida, que también pueden ser o sea, terminar un trabajo, irte de un país, separarte, que también son cerrar etapas y que hay un entrenamiento a lo largo de la vida que de alguna manera, como resultado y consecuencia de, o sea, si vas sabiendo cerrar etapas, cerrar ciclos, cuando llega el momento de cerrar esta vida, pues también te puede formar parte de un entrenamiento. Pero era como de las 4 cosas que me gustaría que nos lleváramos, la tercera era morir cada día a algo que no queremos ser. Yo creo que... Es el soltar budista, el soltar. Claro, yo creo que está ahí la clave, ¿no? La clave es, o sea, dejar todo, o sea, es que morirse no es ni más ni menos que dejar todo a lo que te aferras. Si tú cada día vas soltando, cuando llegue el día ya no tendrás nada que soltar. Ese tema de soltar, yo digo una cosa que Catalina, ese tema de que al final estamos solos. No, pero ¿qué me dices? ¿Quién no sabe? Estamos solos. Para morir y para vivir también. Para vivir también. Por eso, pero yo tenía el otro No te vayas, Miguel Ángel. para salir este tema. Y esas parejas que viven tan unidas, pero al final estamos solos, estamos absolutamente solos. Entonces, cuando tú te creas esos lazos de que lo primero en la vida es tu mujer, tu belleza, tu abuelo, tu madre, tu padre, al final tú no vives por ti, tú no piensas en ti. Y estás poniendo o dependiendo o poniendo en manos de otros tu felicidad. Entonces, para mí es vital que cada día ese vivir para ti, para quererte tú, para estar bien contigo. Y lo que esté a tu alrededor lo recibirán. Porque en ese momento, si tenemos que para mí mi hijo, mi mujer, mi marido, mi pareja. Yo el otro día tuve una conversación con mi hijo de 20 años que no daba crédito a estar teniendo esta conversación. Y entonces me decía que la novia, que posiblemente se tenga, mi hijo el que vive en Estados Unidos, que su novia también vive allí pero también es extranjera, entonces que a la novia no le habían dado la beca y posiblemente tenía que irse del país. Y que a él, bueno, pues él estaba haciendo todo lo posible para que le dieran otra beca, pero que había estado con ella hablando, y entonces ella le decía que lo peor de todo eso era que se iba a separar de él. Y él le decía, no, esto no puede ser así. Lo peor es que no te han dado la beca. Tú no puedes poner tu felicidad en mí. Y yo decía, nene, es que tienes 20 años. Esta conversación, los de 60 todavía no la hemos resuelto. O sea, claro, es que me pasa con todo el mundo, no me entienden. Digo, claro, ¿qué te van a entender? Si con 50 llevamos 30 o 20 intentando entendernos para llegar a esas conclusiones. Entonces, efectivamente, si esto es muy básico. Yo llevo también varios años diciéndole a la gente de mi alrededor, esto es muy básico. Y la gente me dice, es complicadísimo. Y yo, no, es muy básico. Son 4 cositas. Lo que pasa es que, claro, hay que llegar a las 4 cositas. Y claro, una de ellas pues es compasión contigo mismo, encontrar la felicidad en ti, soltar todo y entonces vivir tranquilamente en el entorno en el que estás. Vamos, 10 segundos he tardado, ¿no? Para ponerlo a trabajar. ¿Qué? Lolo. Yo sí he vivido una experiencia muy cercana a la muerte y yo lo que aprendí es que a partir de eso vivir en tu momento. Y eso es un regalo. Un regalo. Y yo siempre digo que cada año, ahora tengo 11 años, acabo de cumplir 11 años porque para mí eso es una oportunidad. Claro. ¿Y cuál es la magia, no? La magia está en estar donde estás, en el presente y lo de mindfulness, y ser consciente de ello y poder respirar. Ya está. Así de sencillo.
ser consciente de ello y vivirlo como es, lo que sea maravilloso, maravilloso, y lo que sea Y en el proceso de terrible, enfermera terrible, hay un aprendizaje bestial. riquísimo. A mí me encanta. No solamente de lo que se genera ahí, de relaciones, es impresionante. O sea, cómo la gente responde, cómo te comportas, cómo buscas hasta ahí en eso tu hueco, tu sitio, todo eso es lo que luego es yo me acuerdo que el cirujano que me operó le regaló un libro, y cuando me dijo a la persona que ha salvado mi vida, dice, no, yo no te he salvado nada, es que la he prolongado, pero el que está salvando su vida, que la está llevando día a día, yo lo único que he hecho es he arreglado mecánicamente mi corazón, pero y realmente es cierto que hemos pasado por experiencias de ese tipo. Dice, bueno, si es que congelada ya el corazón es lo más maravilloso que va a pasar, y hay que aprovechar ese momento y lo que dice la compañera, con paz, y transmitir esa paz y oye, y aguantarlo. Las cosas no son satisfactorias, pero están ahí y estamos viviendo precisamente para prolongarlo. Perdona, que iba a hablar compañera. Yo como hablaba yo de lo que he dicho de los grupos. Bueno, yo estoy en una asociación que se llama Kairos, que lo que hace es, bueno, uno de los objetivos principales precisamente es acercar la muerte a la sociedad. Y en ese sentido, bueno, a veces lo hacemos con actividades culturales, pero hay una cosa que es importante, creo que no se ha comentado mucho, y es el tema de educar en la muerte a los niños, ¿no? Ah, bueno, claro, sí. Claro, sin eso no es posible. Claro. El problema es que para educar en la muerte a los niños, y cuando decimos educar en la muerte, entiéndase educar en la vida, porque la clave es esa, lo estoy diciendo aquí, para eso tiene que haber unos educadores que puedan confrontar su propia muerte, que puedan hablar de eso, que tengan la inteligencia emocional suficiente. No lo tienen, por tanto, el tabú se genera, para mí, por dos aspectos diferentes. Uno es porque las propias personas que tendríamos que acompañar y educar a las personas del futuro no estamos preparados para hacerlo, porque nos da pavor la muerte. Y por otro lado, creo que más importante todavía es que hay un acuerdo no escrito, una conspiración del silencio, que no sé si te lo has comentado y me ha gustado mucho. Yo creo que la muerte es enemiga del capitalismo, en el sentido de que el capitalismo bebe mucho de la omnipotencia, ¿no? El éxito. Necesitamos consumir, y para consumir necesitamos estar vivos. Entonces, con la felicidad, etcétera, etcétera. No nos venden productos, nos venden emociones, nos venden éxito. La omnipotencia, nos venden que vamos a ser eternos, nos venden seguros de vida, nos venden privacidad en la sociedad. Ser una persona mortal va en contra de los principios del mecanismo que perpetúa este sistema, ¿no? Por eso creo que todo lo que huele a muerte igual a fracaso se extrapola, se lleva a nuestras radios de las ciudades. Los residentes se llevan a nuestras radios de las ciudades, la gente ya no muere en casa, los cementerios están fuera, y desde luego la muerte está fuera del lenguaje común de los mortales y no se habla de ella. De hecho, si hay algo que me molesta cuando voy a un sanatorio y la gente dice, pero no llores. O sea, ¿de qué manera? O sea, te acaba de morir morido, tendrás que llorar. Es decir, ¿a quién le estás ayudando con el comentario? A ti, que te jode que llore, porque entonces tú te pones triste. Entonces, somos alérgicos a la tristeza, porque consumimos libros de autoayuda, Prozac y otras cosas. Entonces, creo que esto es una ingeniería social que es muy complicado de montar y que empieza por el instituto, por el colegio, por la guardería. Y para eso tenemos un trabajo que tiene que ser por parte de los... Lo que pasa es que yo creo, fíjate que en este tema de la muerte me parece que la familia, creo que en todas la familia es muy importante, pero yo la verdad sea dicha que mis hijos, mi madre murió cuando el mayor tenía 9 y el pequeño 7, y ya ahí cada año se les iba muriendo a alguien, pero vamos, donde ponían el amor, ahí se les... O sea, mis hijos han llegado a decirme con 18 años, es que no podemos soportarlo más, ya no podemos soportar que se nos muera alguien más. O sea que al final les ha llegado a lo bestia, al aprendizaje, ¿no? Pero han aprendido a la fuerza, por cojones. Pero claro, efectivamente, mis hijos lloran en los sanatorios, mis hijos, o sea, bueno,
a ver, hay dos, son completamente diferentes, uno sí, el otro no, uno más, el otro menos. Uno sigue viviendo un drama, el otro lo racionaliza más porque al final, bueno, ven la muerte como ven la vida, o sea, si es que al final no hay más. Pero sí que es verdad que yo les digo, sois unos privilegiados, porque es que el resto de la gente no se enfrenta a eso, y el no enfrentarse a eso, o sea, yo creo que muchas de las cosas que mis hijos han hecho, las han hecho porque sabían que podían morir. Yo me acuerdo que yo los dejaba en la puerta del colegio, en el coche algunas veces, y siempre, es que no me preguntes por qué, porque ni siquiera yo lo sé, y siempre les decía, bueno, sí sé por qué, porque me tenía que hacer 75 kilómetros de ida y 75 kilómetros de vuelta para ir a trabajar, y entonces pues siempre les decía un beso, y si estáis enfadados y me odiáis, antes de bajaros del coche dejad de hacerlo, porque voy en carretera 75 kilómetros de ida y 75 de vuelta, no sabemos lo que puede pasar. Y siempre les decía eso, entonces al final era como, parecía una tontería, pero no era ninguna tontería, o sea, es que podía pasar, ¿no? Y yo creo que eso te hace vivir de otra manera el día. Bueno, yo es que he escuchado de que un niño que no nace, que se quiere igual, que da un futuro, que protegerlo, pero yo pienso que cuando se murió un hijo con 45 años, yo creo que ha llevado un trayecto de vida con él, con ella. En este caso fue mi hijo. Y claro, no sé lo que sentirá una madre cuando tiene un aborto, digamos, ¿no? Pero creo que puede ser diferente. Hombre, yo creo que no hay dolor semejante al que usted ha sentido. O sea, realmente creo que no hay nada semejante. Pero también, si los 45 años que usted disfrutó o vivió con su hijo fueron grandes, eso no se lo va a quitar nadie. Y eso es dentro del dolor inmenso, que nadie le dice que deje de tenerlo, vamos, yo no se lo diría nunca, acordarse cada día de aquello tan fantástico que hizo, de cómo era, de cómo... Lo que viví. Claro. Todo lo que haya vivido con él, que seguramente les ha hecho grande a los dos, a él y a usted. También quería cuando han dicho que mueren los padres y que uno mi padre, mi mamá, mi familia, alguien de la familia, ¿vale? Pero sí que me ha tratado de manera. Pero a mí particularmente, cuando fallecieron mi padre, mi madre haya conseguido por mi padre, y me acuerdo que le dije a mi marido, ya no tenemos a quien, ¿sabes? Ya los era huérfana de verdad. Y en aquella etapa, pues más tiempo, fue cuando mi hijo le diagnosticaron una enfermedad, cáncer. Y estuvo notificado el primer día 2 años. Él estuvo ilusionado de que iba a vivir, de que mamá, que algún de los sabitos, de que no tenía, ni pensado siquiera en que tenía que morir. Y bueno, quiero decir que él, que estuvimos ahí, y vengo a decirles, cuando llegan los padres, pues bueno, mucho dolor, pero tienen una familia, tienen un entorno, los hijos, y por qué vivir todavía. Pero cuando le toca a un hijo, pues ya para mucho y reflexiona. Y os voy a decir una cosa, no tengo nada de miedo a morir. No, nada. Estoy segura. Creo que es un paso. Que tiene mi marido porque le digo de la pena. Pero es un paso que yo creo que hay una vida mejor. Y con eso me quedo. Estoy segura que no tiene ningún miedo, efectivamente. Pues bueno,
hay un primo de mi madre que tiene 70 y tantos años y que es de los que está agarrado ahí a la vida fuerte, y entonces me dice siempre: es que, hija, nadie ha vuelto para comprarnos callitos gratis. Y entonces le digo, quieto parado, nadie ha vuelto para comprarnos callitos gratis. Pero tenemos dos opciones: o es gratis o no es nada. Con lo si cual, no es nada, es lo mismo. pues no nos vamos a enterar de que era nada, porque no era nada. Y como yo creo que posiblemente sea todo gratis, por eso no vuelven, pues no me extraña que no tenga ningún miedo, porque sabe perfectamente que le están esperando lo mejor allí, y que llegue cuando llegue, allí estarán para... O sea, Juanjo. que realmente... A ver, Juanjo aquí quiere decir algo. Pues yo quería hacer así una reflexión, ¿no? Yo creo que la muerte al final la veo como un recordatorio para que seamos conscientes de la vida. Es decir, es el toma conciencia de este regalo que tienes, que es el hecho de vivir. Y las personas que encuentran el sentido de su vida, es decir, que descubren para qué están aquí y cuál es su misión, yo creo en eso. Hay otras personas que quizás no creen. Yo sí creo en que estamos aquí para algo. Cada uno de nosotros tenemos aquí algo que hacer en esta vida, y creo que nuestro despertar de la conciencia nos lleva a descubrir eso de una manera u otra, antes o después. Y dicho eso de que la muerte al final nos lleva a esa toma a un recordatorio de esa toma de conciencia para vivir una vida en plenitud de alguna forma, querría hacer una pregunta en voz alta, ¿no? Es decir, las personas que en algún momento hemos sentido miedo a la muerte, o podemos tener en un momento puntual miedo a la muerte o miedo permanente a la muerte, preguntarnos qué es lo que sentimos que nos hace tener miedo a la muerte. ¿Sabes? ¿Por qué tengo miedo a la muerte? Es decir, porque muchas veces puede ser algo irreflexivo, simplemente es no quiero morir, pero realmente ¿qué es lo que te lleva? Yo creo que es a cada uno le va a llevar una cosa. Yo creo que es porque estás agarrado a una serie de cosas materiales, entendiendo por materiales, por ejemplo, a tus hijos, quiero decir, o sea, que es que ahí, o sea, al final te agarras, o sea, a mí la mayoría de las mujeres, es que mis hijos son muy pequeños, es que yo no me quiero perder, es que yo entiendo perfectamente que no se quieran perder la vida de sus hijos, ¿no? Entonces, al final, te agarras a esto porque además es lo que conoces, es que lo otro no es lo conocido, ¿no? Pero yo creo además que normalmente quiero decir, utilizando cuando la vida sigue el proceso normal, que es al final de la vida, ¿no? La vida te da tiempo para que vayas aprendiendo. O sea, si tú llegas a los 80 o a los 90, has tenido tiempo de hacer todo, y en ese todo está aprender también a soltar. El problema es cuando se presenta antes de manera que no es. Entonces dice, es que ahora no me tocaba. Claro, ahora no me tocaba. Entonces, mire usted, no sé lo que tengo que hacer porque, o sea, tengo miedo porque es que no sé lo que tengo que hacer porque es que esto no es, porque no era ahora. ¿Puede venir usted más tarde? Claro, ese es el problema, vamos, creo, ¿no? Yo no tengo ni idea, yo he dicho que yo no soy experta en nada. Bueno, pues tú habla. Porque, bueno, la reflexión sobre este tema entiendo que va cambiando a lo largo de nuestra vida y de Totalmente. Lógico. Y ahora mismo mi reflexión es el miedo a la muerte realmente es el miedo a la vida. No es el miedo a la muerte, es el miedo a la vida. Porque en una vida en la que todo es aleatorio, en el que el cambio es absolutamente constante, y en el que nos intentamos agarrar para que esos cambios muchas veces no se produzcan, estamos viviendo de una forma como muy limitada. Yo de todas maneras que creo que todo este tema es occidental. O sea, yo estuve el año pasado 3 meses en África
puedo asegurar que esta conversación que ni se les ocurre. en la aldea hubiera sido, o sea, esta tía se ha demenciado completamente. O sea, hay que llevarla al psiquiátrico más cercano, que estará en Sudáfrica, pero vamos. Este tema, o sea, es supervivencia pura y dura, claro. Era implanteable, pero en Occidente le hemos pillado miedo al envejecimiento. O sea, a todo lo que sea cambio, mire usted, pero si es que desde el mismo instante del nacimiento, vamos a ver, es curiosísimo, pero tú nace el niño y todas las semanas le llevas al pediatra para que lo pesen, para que te digan que ha crecido, que ha engordado, que a no sé qué, que no sé. Pero llega un momento en el que lo que quieres es no engordar, no crecer, no cambiar, no modificarte. Entonces dices, no, vamos a ver, si ya desde que naciste esta era la vida. Desde que naciste era cambiar todas las semanas, cambiar todos los días. Entonces, pero o sea, no puede, pero ¿cómo me puede haber salido esto? Pero ¿cómo puedo? Pero ¿desde cuándo tengo esto de aquí? O sea, yo esta tarde, os lo prometo, veía una foto de una persona de mi generación. ¿Cómo puede estar así? A la cual he visto envejecidísima y he dicho, no puede ser verdad que esta haya envejecido tanto y yo también, claro, porque por ende yo no sé, tiene que ser así, ¿no? Entonces dices tú, o sea, nos intentamos todo el tiempo parar, pero si es que esto no hay quien lo pare, o sea, si es que esto funciona así y lo sabemos. Porque estamos en la sociedad del conocimiento, o sea, lo tenemos claro, lo sabemos de manera científica, de manera biológica, de manera... Pues nada, nosotros de todas no lo olvidamos. Quería hacer otra pregunta en relación a ese contacto que muchas veces se da entre la muerte y el amor. A ver. ¿Por qué acompañar a alguien que es algo doloroso? ¿Por qué una situación que según, o sea, mediante un enfoque dramático puede ser terrible, pero mediante un enfoque enriquecedor puede ser algo fantástico? Entonces, el amor que deja las personas que se van, el amor que se comparte con las personas que se acompañan y el vivir una muerte desde otra perspectiva. Yo desde luego viví la muerte de mi madre y la muerte de mi padre. La muerte de mi madre fue muchísimo antes. Que vamos, yo no me había planteado el tema de la muerte, pero vamos, ni de lejos. Y fue una experiencia muy buena, porque salió buena. Para la muerte de mi padre, que pasó 10 años después, o 12, yo supuestamente estaba muchísimo más preparada, y fue un horror. Al final, mi madre murió en paz, como vivió. Mi padre murió luchando, como vivió. Ahí fue donde yo vi que vives y mueres como has vivido. Y eso lo decides tú. Bueno, todo lo decides tú. Sí. Vale. Bueno, pues tenemos que cortar porque a las 9 Marga tiene que cerrar. Os agradecemos a todos vuestra asistencia. Recordar que las consumiciones las tiene que pagar cada uno. Nosotros somos los que colaboramos con lo que coméis. Y a los que no nos conozcáis, podéis visitar nuestra página web, podéis asociaros y a través de la página web podéis estar informados de todo lo que hacemos y no, y en julio tampoco. Ahora cortamos. ¿En julio sí? Ah, bueno, en julio sí, vale, es que para mí era junio. En agosto no, pero en septiembre las retomaremos, ¿de acuerdo? ¿Qué has dicho que fecha es? Siempre es el primer viernes del mes. En la web aparece todo, ¿vale? Y bueno.